Bien, vamos a iniciar entonces. Permítame un minutito más. Son las 6:01 y estoy transmitiendo en vivo vía Facebook también. A ver, estamos en vivo y todo puede pasar. Así que permítame, por favor, mucha paciencia. Les comento a aquellas personas que ya están dentro de sala. Este es el inicio, es el preámbulo del diploma de especialización profesional en la supervisión de trabajos de alto riesgo. Este seminario web es la antesala y forma parte también del programa de aprendizaje. Uno de los temas importantes que vamos a atacar el día de hoy es justamente una de las herramientas más poderosas en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de controles. Entonces, yo les pido, les doy estas recomendaciones a cada uno de ustedes que ya está presente en sala, que tomen un lápiz, un lapicero y papel y puedan pues apuntar justamente esa información relevante que el ingeniero Henry Parihuana va a poder brindarles a cada uno de ustedes. También es importante que se tomen unos 45 minutos por lo menos de su tiempo, que separen ese tiempo para que estén en un espacio libre de distracciones, libres de agentes de distracciones externos para que puedan estar presentes dentro de esta sesión, de este seminario web, que estoy totalmente seguro que van a quedar fascinados y también con mucha intriga para poder iniciar ya el día de mañana, 7 de la noche, el diploma de especialización profesional en la supervisión de trabajos de alto riesgo. Elévate Perú se complace y se siente muy orgulloso de brindar diplomas de especialización profesional con acceso totalmente libre. Aquellas personas, aquellos profesionales que tengan las ganas de seguir superándose, profesionales que tengan siempre ese espíritu de mejora continua, pues no hay excusa. Ahí están las salas abiertas, tenemos los enlaces, tenemos justamente los diplomas de especialización y los cursos de especialización para que ustedes sean mucho más competentes, sean muchos más atractivos dentro de este mundo laboral que cada vez es más competitivo y más exigente. Así que no hay excusa para seguir superándose, ya que Elévate Perú es una de las plataformas que quiere trascender y poder lograr darles mayores oportunidades a cada uno de ustedes. Así que bienvenidos. Les comento nuevamente que el día de mañana a las 7 de la noche estamos iniciando con el diploma de especialización profesional en la supervisión de trabajos de alto riesgo. Ya tenemos en sala al ingeniero Henry Parihuana. El ingeniero Henry Parihuana es un ingeniero altamente capacitado, es una de las personas que tiene mayor experiencia dentro del staff de docentes de Elévate Perú. Él es ingeniero industrial de profesión, auditor líder, certificado en ISO 9001, ISO 19011, ISO 45001, ISO 14001, ISO 37001 y OSAS 18001. Es especializado en seguridad industrial, gestión de proyectos, de procesos, calidad, y bueno, también pues con 16 años o más de 16 años de experiencia como ingeniero HSEQ en seguridad industrial y gestión de sistemas en el sector de hidrocarburos y operaciones marítimas. Así que disfruten y por favor sean muy, pero muy exigentes y también podamos compartir también sus preguntas, que esta clase sea totalmente interactiva, que no sea un monólogo definitivamente y que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de poder compartir y hacer estas intervenciones diplomáticas, alzando la mano, por ahí compartiendo en el chat. Yo estaré presente durante toda la sesión para poder compartirle al ingeniero cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Sin más preámbulo, ya siendo las 6:06 de la tarde, ingeniero Henry, le doy el pase. Muy buenas tardes. Bien, gracias Hugo. Buenas tardes con todos. Gracias por la presentación y la apertura. El día de hoy vamos a explicar un breve seminario sobre el temática IPRC. Es una temática muy relevante, muy usada en la gestión preventiva en seguridad industrial. IPRC son las iniciales de identificar peligros y riesgos, evaluar los riesgos y determinar los controles. Quien les habla, me presento, Guerrero. Audio. Gracias.
Higiene industrial, como presentó Hugo, bueno, doy un agradecimiento a El Debate por la oportunidad de transmitir el know-how que puedo haber adquirido durante estos 17 años de servicio en sector hidrocarburos. Tener la oportunidad de pasar por varias áreas de sistema de gestión industrial, seguridad proceso, PSM, en la parte patrimonial. Actualmente estoy liderando un equipo en seguridad industrial y patrimonial en sector hidrocarburos en la zona norte. Y me gustaría compartir el día de hoy esta temática muy importante, que más que todo es una herramienta preventiva, es una técnica, se puede decir, inherente y relevante en la parte preventiva de seguridad. ¿Ya? He hecho un resumen de la temática I+C en estos 45 minutos y tienen la opción de hacer una pregunta durante la charla o también a finalizar o interrumpirme en caso que tengan alguna consulta para poder absolver. También va a haber información complementaria, es decir, una información de lectura normativa sobre todo, ya que DIPERSE es una herramienta, es un documento obligatorio en el Perú. Entonces hay bastante literatura, normativa, información complementaria y también formatos editables en caso que ustedes estén en proyecto o en proceso de elaborar un IPER o estén laborando en una empresa donde quisieran saber sobre metodologías I+C. ¿Ok? El objetivo del curso es proporcionar a ustedes, como participantes, elementos prácticos que les permita 3 etapas. Cómo identificar peligros, que es la primera etapa, cómo evaluar y cómo controlar. Recuerden este orden, ¿ya? Primero identifico, segundo evalúo o analizo, que es lo mismo, y tercero, control. Es decir, yo no puedo controlar algo que no he evaluado, no he analizado, y no puedo evaluar algo que no he identificado o no he reconocido. Entonces, es un orden. En seguridad, todo está bajo estándares. Y cuando hablo de estándares, es un conjunto de buenas prácticas en un orden con un objetivo específico. Entonces, el I+C es un estándar. Tiene que ir en ese orden. Primero identifico, segundo evalúo y tercero controlo. Como referencia normativa, existe mucha normativa legal en I+C, pero la matriz, o se puede decir la normativa patrón o la legislación transversal, es la Ley de Seguridad en el Trabajo, que fue aprobada en el 2011, la 29783, y su reglamento, que fue aprobado en el 2012, el Decreto Supremo 05. Bien, han habido algunas modificatorias, es correcto, han modificado algunos artículos, ciertos lineamientos, pero en macro o en esencia sigue siendo casi la misma, cuyo principio principal de esta ley es prevenir. Y justamente el I+C es una herramienta preventiva, ¿ya? También hay un estándar internacional, la ISO 45001, versión 2018 vigente, que también describe sobre la gestión de identificar, evaluar y controlar los riesgos, ¿no? El contenido, siempre me gusta empezar por la parte introductoria, la parte conceptual, vocabularios que ustedes van a manejar cuando llevan un curso. En este caso, lo mínimo que deben conocer es el concepto de peligro y riesgo, la diferencia que hay y las metodologías que hay en I+C. También va a haber una metodología puntual, un ejemplo puntual de un I+C, de un caso puntual que lo tuve en otro grupo y también lo voy a explicar el día de hoy. Dirigido pues a todo el personal que quiera aprender, fortalecer competencias o actualizarse. Cuando hablamos de I+C, hablamos de peligros, hablamos de riesgos y controles. Entonces, yo tengo que primero saber cómo identificar, después evaluar y al finalizar controlar. Y para evaluar existe una análisis, una comparación de probabilidad y severidad, qué tan alto es el riesgo en probabilidad o qué tan severo es el riesgo en severidad. Y para ello hay metodologías. Hay muchas metodologías cualitativas y cuantitativas, lo que vamos a explicar una como ejemplo. Como introducción, en el Perú existe una ley de seguridad en el trabajo en donde establece que las empresas deben
ojo, deben adoptar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando hablo de sistema, no está diciendo que certifique, no está certificando solamente que homologues un sistema o que sea reconocido internacionalmente por una norma ISO, no, sino que lo establezcas, lo implantes en tu organización orientado al ciclo PHBA o ciclo mejora continua. En este ciclo mejora continua, que es el fundamento, o se puede decir la roca de un sistema de gestión para poder prevenir accidentes o daños a la salud, tiene 4 etapas. Primero es planificar, planifico mis tareas, mis procesos, mis proyectos, mis actividades, ejecuto mis tareas de acuerdo al planificado, verifico mis tareas de acuerdo a lo planificado y si es conforme, actúo siempre acciones de mejora y si es no conforme, acciones correctivas. Ese es otro tema que en un momento seguro pueden llevar a un curso de ISO 45001 o Sistema de Gestión de Seguridad. Pero la planificación está como punto de partida la identificación de peligros, la identificación de riesgos, la evaluación y las medidas de control. De ahí parte todo mi sistema de gestión. Es el corazón de un sistema de gestión. Entonces, miren la importancia del IPC dentro de un sistema de gestión en una organización. También es importante mencionar que el IPC es uno de los documentos obligatorios que exige el reglamento y la ley que tiene que estar exhibida en un lugar visible de acuerdo a la normativa que muestro a continuación. Hay otra documentación mínima que debe estar exhibida, sí, como la política, objetivos, el mapa de riesgos, y siempre en gabinete y de difusión de los trabajadores, el RIS, el programa anual de actividades, los registros y otros registros más de seguridad, salud en el trabajo. Entonces, ¿es obligatorio? Sí. ¿Es relevante? Sí. ¿Es un input para gestionar la seguridad en una empresa? También. Entonces, es una herramienta muy importante y, por qué no decirlo, inherente en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Pero para ello necesito saber diferenciar peligro y riesgo. Porque conociendo estos conceptos, yo podré gestionar mi seguridad en una empresa desde la identificación, desde el reconocimiento, el análisis, la evaluación y la medida de control. ¿Ya? Entonces, dentro de los conceptos, abajo en la imagen pueden apreciar. Por ahí, por favor, con el audio. Bien. Dentro de los conceptos que está en la base normativa, en el estándar, voy a explicarlo con el ejemplo que ven en la figura, en la imagen, en la parte inferior. En la parte izquierda, en la parte inferior, ven como un objeto, una caja de herramientas que haya dejado en ese lugar, lo cual se convierte en una condición, en una situación. Está sin señalizar, está sin un letrero de aviso, está sin una barrera de aislamiento, está sin una notificación prohibido pasar. Entonces se convierte en una condición con un potencial de daño. Cuando hay una persona que se expone o transita o camina por este lugar donde hay un objeto en el suelo, o en el piso, entonces ya hay un escenario de riesgos. Y cuando hablo de escenario de riesgos, tiene que ver 2 palabras clave. La probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la siguiente es la severidad de las consecuencias o la severidad de las lesiones. Es decir, si hay una condición insegura, una condición con potencial de daño, falta de orden y limpieza, o a un acto inseguro, a una fuente con potencial de daño, eso se le llama peligro. El peligro se identifica. Y yo puedo identificar también su riesgo. Es decir, oye, ¿qué pasa si me tropiezo con ese objeto? ¿Qué pasa si me expongo a ese objeto? ¿Qué pasa si entro en contacto con ese objeto? Ahí hay una probabilidad de ocurrencia. Y las respuestas a ello, mira, te puedes caer, te puedes tropezar, te puedes golpear, te puedes herir, te puedes hasta morir. Esa consecuencia, o severidad de la consecuencia, cuando combino con la probabilidad, eso es riesgo. ¿Ya? Entonces siempre tengan esa diferencia. Primero es el peligro, después el riesgo. El peligro se identifica, el riesgo se evalúa. En otras palabras, causa-efecto. ¿Ya? Peligro y riesgo. Son diferentes, pero ambos se identifican, se evalúan y se controlan. ¿Ok? Entonces, aquí hay ya más ejemplos
dando una introducción al diploma que vamos a empezar el día de mañana, que son 5 sesiones. Vamos a explicar la supervisión que debe haber en trabajo de alto riesgo. Entonces, si yo voy a supervisar trabajo de alto riesgo, necesito saber qué es un riesgo y necesito saber cuáles son las tareas de alto riesgo. Eso lo vamos a ver en este curso de las siguientes 5 sesiones. Pero como input, el día de hoy es necesario saber esos conceptos, cuál es una metodología de gestionar el riesgo y dar ejemplos de riesgos en la cual vamos a aplicar una medida de control durante el diploma de trabajo. Vemos ahí 3 tipos de peligros. Puede ser por una fuente que tiene un potencial de daño, puede ser por una situación o escenario con potencial de daño, o puede ser por un acto que es propio de la persona. Entonces, esas 3 situaciones pueden ser peligro, ya que tienen un potencial de daño. Y yo tengo que relacionar, ¿qué pasa si yo me expongo a una fuente, máquina en operación, sin los controles correspondientes? Vamos a ver control de energía peligrosa, por ejemplo, en estas 5 sesiones siguientes. Entonces, ¿existe la probabilidad de que este peligro se materialice o no? Sí. ¿Y genere daño? También. Entonces, probabilidad, severidad, riesgo. Entonces, existe un riesgo de atrapamiento, de golpe, fractura, lesión grave, amputación o hasta la muerte. Siguiente ejemplo. Una situación, una condición donde hay trabajos en altura, ¿no? Donde tengo mi protección individual, con arnés, o colectiva, con andamios, pero existe un riesgo. Siempre en un trabajo en altura, que también lo vamos a ver en el diploma que vamos a tener más adelante, existe el riesgo de caída. El riesgo de caída de la persona al suelo o riesgo de caída de materiales al suelo. ¿Y qué pasa si hay una caída? Puede haber golpes, heridas, fractura, una caída de distinto nivel, ¿no? Entonces, así, ¿Qué pasaste así esa propaganda? ¿Tiene convenio con nosotros o qué? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Por ahí tu audio, por favor, gracias. Entonces, yo puedo identificar un peligro y riesgo, ¿no? Entonces, no es difícil, lo puedo relacionar, pero siempre cuando tengo ese concepto. El peligro, condición, acto, fuente o combinación de ello con potencial de daño y riesgo, la probabilidad que esto se materialice y la severidad de la consecuencia y la severidad de la lesión, ¿ya? Algunas características de los peligros, sí, los peligros no siempre están a la vista. Yo puedo ver un peligro, por ejemplo, en casa, los que tienen niños, sobrinos, hijitos o nietos, si ven un cuarto donde hay juguetes tirados por ahí, regados, o de repente un vaso de vidrio en el suelo, y hay un niñito que transita por ese lugar, entonces ese escenario, esa condición, esa situación, por la falta de orden y limpieza, es un peligro. ¿Para quién? Para el niño o la persona que transita en ese lugar. Pero eso sí está a la vista, es un peligro visible. Lo puedes ver, oír, oler, etc. Pero quizás hay otros casos donde puede haber peligros ocultos, de repente partículas, gases, vapores, neblinas o alguna contaminación que puede haber en el ambiente. No lo visualiza rápidamente, pero está oculto y también tiene potencial de daño. O también puedes tener peligros en desarrollo. Ejemplo, hago un trabajo de excavación, profundidad 2-3 metros bajo suelo, y de repente en mi planificación solamente habían considerado que habían por debajo del suelo, habían líneas de agua o líneas de productos no inflamables, o de repente no había líneas eléctricas. Sigo excavando y de repente encuentro una línea de gas, entonces, o encuentro una línea eléctrica, entonces, o me tiro abajo de la línea eléctrica. Entonces, ¿qué? Es un peligro nuevo en desarrollo o en curso. ¿Ya? Eso también se puede tener como parte informativa. Aquí sí quiero su participación, esto es importante porque ya vamos a entrar a la identificación de peligros. Bien, pido la participación de cualquiera de ustedes que me pueda decir qué ven en imagen. ¿Qué ven en imagen? A ver, por favor. De fondo un cocodrilo. Muy bien, ¿qué más? Un señor remando. Sí, remando, de espalda, ok, ¿qué más? Una persona en un bote. Buenas noches. Buenas noches, ok. Entonces vemos diferentes situaciones, ¿no? Una persona remando de espalda, sin chaleco salvavidas, baja iluminación, neblina, o atrás se va a chocar con a un objeto.
Quizás algunos, bueno, el primero sí acertó, en realidad está muy bien. Atrás puede visualizar cocodrilo, pero otros pueden visualizar solamente la persona remando, baja iluminación, neblina, falta usar chaleco salvavidas, o atrás quizás un objeto que puede chocar a esta persona. Entonces, ¿cuál es el tema? Que en una identificación de peligro se tiene que observar o reconocer todo, mirar arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha, cualquier condición, situación, fuente con potencial de daño. Porque ¿qué pasa si es que no identifico atrás el cocodrilo? Solamente me voy a preocupar por analizar que use chalecos salvavidas, mejore la iluminación, de repente el horario que no sea nocturno, una capacitación y un EPP. Y no me preocupo por el peligro más latente o de alto potencial que está en la parte de atrás. Entonces, en conclusión, peligro es algo que puede potencialmente causar un daño o lesión a las personas. Tiene que tener potencial de daño para poder ser considerado peligro. La importancia es que en la identificación tiene, ahí por favor su audio, Poki, ¿cómo estás? Okay. Gracias. La importancia en la identificación tiene que ser en equipo, que a veces a uno se le puede pasar identificar algo y a otro compañero sí lo puede observar o lo puede identificar. Entonces siempre se hace en equipo. Es una de las pautas en la metodología. Tipo de peligro se puede clasificar por su composición. Pueden ser por un agente químico, por un agente físico, por un agente con energía peligrosa, por un agente psicosocial, por agentes biológicos, por locativos, por ergonómicos. En fin, hay diferentes fuentes que originan un peligro hacia la persona. Y justamente en este diploma que vamos a tener a partir de mañana, vamos a explicar sobre los controles operacionales para trabajos catalogados de alto riesgo, como espacios confinados, en caliente, en altura, eléctricos y excavación, ¿no? Pues justamente son los considerados de alto potencial y de alta severidad según su categoría. Entonces, peligros podemos clasificarlos por el tipo de agente que lo originas, por ejemplo, alto ruido, posturas forzadas, de repente carga postural estática, estar sentado mucho tiempo, presencia de vectores, cables energizados, falta de orden y limpieza, trabajos en alto. Entonces, en realidad la lista es extensa. También en este curso del diploma vamos a compartir un listado no limitativo como información complementaria. Este fue otro ejemplo que puedo dar, voy a explicar solamente uno por el tiempo. Ejemplo, los productos químicos o MATPEL, materiales peligrosos, ¿serán considerados peligros? Sí. ¿Por qué? Por su composición. Justamente su propio nombre dice, material peligroso, MATPEL, porque son productos con una composición que tiene un potencial de peligro. Entonces, los químicos, por su composición y según su hoja de seguridad MSDS, pueden ser tóxicos a la salud, pueden ser inflamables, pueden ser explosivos, pueden ser corrosivos, pueden ser venenosos, pueden ser reactivos, tiene una serie de composiciones y categorías que son un peligro para la persona. ¿Cuál es el riesgo cuando uno se expone a un producto químico? En el almacenamiento, en la manipulación, en el trasiego, en la inyección, en la transferencia, o solamente guardarlo en un lugar, pues hay riesgos por inhalación, por contacto, por ingerir, y si pasa esta barrera, van a haber consecuencias, ¿no? Tal vez intoxicación, afectaciones a la piel, desmayo, asfixia, envenenamiento o muerte. Entonces, siempre recuerden, para un peligro de cualquier origen, de cualquier categoría o tipo, va a tener su riesgo, va a tener su consecuencia, ¿ya? Eso siempre recuerden, tiene que ir de la mano. Identifico peligro, identifico el riesgo. Y de ahí voy a entrar los controles y a la evaluación, que es lo que vamos a explicar más adelante. Es una lista como referencia para que puedan ustedes familiarizarse con algunos peligros y riesgos que pueden ver en las industrias. En conclusión, aquí sí tengan en cuenta que cuando yo coloco en una lámina la normativa, ahí coloco el decreto supremo 05/2012, es porque es lo que estandariza el gobierno peruano como concepto. ¿Ya? Esta norma fue aprobada en el 2012,
tenido modificatorias, pero el conceptual de peligro de riesgo no ha variado. Entonces, el Ministerio de Trabajo es que se encarga de fiscalizar esta norma y le otorga una facultad de fiscalización a SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que verifica a las empresas a nivel nacional, pequeñas, medianas, grandes, privadas, públicas, cualquier sector, en que se cumple el sistema de gestión. Y una de ellas es, señor empresa tal, soy SUNAFIL, vengo a visitarlos. Cuenta con su matriz IPRC y la empresa tiene que contar con IPRC en su área de trabajo, en su proceso, por puesto, y eso es más a detalle, ¿no? Y ahí establece cuál es el concepto de peligro, que es la situación o la característica intrínseca con potencial de daño a las personas, en ese orden, primero a las personas, a los equipos, porque pueden afectar también al proceso, y al ambiente. Riesgo ya es la combinación de la probabilidad y severidad del daño, ¿no? Es la probabilidad de que el peligro se materialice, se concrete, en otras palabras. Y evaluación de riesgos es un proceso posterior a la identificación, en la cual una vez valorado el riesgo, es decir, valorado la probabilidad y la severidad del riesgo, van a tomar medidas de control. La empresa va a tomar decisiones, siempre primero preventivas y al finalizar de contingencia. Ese orden también es importante tenerlo en cuenta. La gestión de riesgos también lo establece la normativa en otro concepto, miren, hay un concepto de peligro, hay un concepto de riesgo y también hay un concepto de evaluación, pero también describe la misma normativa el concepto de gestión de riesgos, ¿ya? Y aquí sí, solamente lo voy a resumir en esta gráfica, porque en realidad hay otros cursos, otros módulos sobre la gestión de riesgos con la ISO 31000, ISO 31010, que es algo más macro. Pero lo quise tomar en cuenta para que ustedes tengan en claro lo siguiente. El I+C, que es una metodología para identificar, evaluar y controlar, al final aterriza en un documento, en un I+C, ¿no? Un documento que lo aprueban, participa el personal y se difunde. Bien. La gestión de riesgos va más allá. Si ustedes ven la gráfica, el paso 1, que es la identificación, el paso 2, que es la evaluación, y el paso 3, que es la determinación de controles, qué medida voy a adoptar para encapsular el riesgo, para controlar el riesgo, es la matriz I+C. Sin embargo, cuando yo hablo de gestión de riesgos, estos controles yo tengo que implementarlos en campo, primacía de realidad. ¿Qué pasa si mi I+C he determinado controles como realizar simulacros, realizar una inspección checklist o realizar una capacitación? Pues en el papel todo lo aguanta, no debería quedar solamente el I+C aprobado y ahí guardado en un archivo. No, en campo se debe aplicar la capacitación, se debe aplicar la inspección, en campo se debe aplicar el simulacro, todos los controles que están escritos en tu papel. Paso 4. Paso 5. Recomienda la normativa en que se debe realizar un seguimiento a la implementación de controles y revisar la eficacia. Miren qué tan interesante es esta gestión de riesgos. Es decir, ¿has realizado un simulacro? Ok. ¿Cuándo lo has hecho? Fines de marzo, o de repente lo has hecho en abril. Ok. Pero tu I+C había determinado que se debe hacer trimestral. Entonces, de enero a marzo, mínimo un simulacro. Uy, no, lo he hecho en abril. ¿Y qué pasó? No hubo un seguimiento, ¿no? Pasa a veces, ¿no? Uy, mire, estamos en diciembre y no he llevado ningún curso. En diciembre llevo los 4 cursos de ley. No, no hubo un seguimiento y no es eficaz eso. Puedes cumplir en papel, papel aguanta todo, pero la gestión de riesgo va más allá. Debe haber un seguimiento. Otro ejemplo. Se ha hecho inspección de PP. Ah, bien, has hecho inspección de PP. Ok, checklist. ¿Y cómo lo has hecho? Bueno, cogió mi formato, he observado visualmente, la gente le ha visto que si usa su casco, si usa sus zapatos, si usa su overol. ¿Será eficaz la inspección? No. Se pide el casco, se revisa interno, se revisa externo, se revisa los zapatos, se revisan los guantes, se revisan los lentes. Entonces, ahí tiene que revisar la eficacia del control. Es el paso 5 y en realidad es el paso más difícil de trabajar en campo, ¿no? Los previsionistas tenemos que estar ahí con los de operaciones, con los de mantenimiento, con los contratistas,
Ahí con el paso 5, ahí. Nos toman como cargosos a los HC o a los prevencionistas, pero en realidad nosotros lo hacemos para protegerlos, porque esa es la intención del prevencionista, ¿no? Es lo que ustedes se van a especializar. Y en el sexto, que está en el centro, es gestionar el cambio. Es decir, yo hago mi I+C como línea base antes de entrar a laborar, antes de empezar un proyecto, antes de una obra, antes de construir, antes de un proceso. Ok, mi línea base. Pero en la ejecución del servicio, de la obra, del proceso, de la construcción, de repente es por 3 meses, pero llevo un mes y de repente en el mes hubo un cambio. Cambio de organización, cambio de tecnología, cambio de proceso, cambio de material, cambio el plano. Oye, mira, ya no excaves aquí, excava 10 metros allá. Entonces, esos cambios se ponen en la parte central porque amerita volver a identificar, volver a evaluar, volver a revisar si los controles que consideré hace un mes son suficientes o necesito controles adicionales. Volver a implementar y volver a realizar seguimiento. En realidad esta gestión es excelente para mí, se trabaja mucho en los sistemas de gestión y ayuda a la empresa a prevenir. El I+C es importante, sí, pero es una parte de la gestión de riesgos, ¿ya? Entonces eso para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Como digo, para su libro. Esta es otra metodología que también trabajan, he visto en el sector minero, ¿no? Por ejemplo, la metodología PARE, paralizas actividad y restableces estándares después de haber analizado. Ahí por ahí un chat. Ok. La identificación, observando. ¿Cómo? Con los 5 sentidos. Todos tenemos los 5 sentidos en labores para poder observar, reconocer, visualizar, tocar, oler. ¿Qué más? Aplicando las 4 A's o 6 A's también le llaman. 4 A's, observas arriba, abajo, adelante, atrás, o a la izquierda o a la derecha, cualquier condición hazlo con potencial de daño. Comparas experiencia, conocimiento, identificas. Evalúas, es decir, analizas, comparas cuántos riesgos se presentarán, cuál es más probable, cuál es más severo. Ejemplo, trabajo en altura. Si lo hago a 1.8 metros sobre el nivel del piso, trabajo en altura. 2 metros, trabajo en altura. Y hago un trabajo a 5 metros, igual trabajo en altura. En ambos escenarios, 2 metros o 5 metros, hay una probabilidad de caída de cierto nivel. La probabilidad puede ser quizá la misma. Pero la severidad de la consecuencia, o la mayor consecuencia, o la magnitud del daño, ¿dónde va a ser más severo? A mayor altura. Eso se ve en la evaluación, ¿no? Como ejemplo. Después que evalúo, determino controles, que sean controles eficaces, viables, y eso sí, rápido de tomar. Si no, no autorizo el trabajo, y si lo cumplo, inicio o reinicio el trabajo. Eso se ve con los permisos de trabajo. También lo vamos a ver en los diplomas que sigue a partir de mañana. Como resumen, el I+C es una técnica, es una herramienta que nos permite examinar lo que podría causar daños en el lugar de trabajo, determinar cuáles son los trabajadores que están en situación de riesgo, valorar estos riesgos en base a su probabilidad y gravedad o severidad y clasificarlos por orden de prioridad. Pero miren aquí un dato curioso. El I+C se puede decir que existen 3 tipos de I+C. En los 3 hay identificación, evaluación, análisis y control. El de línea base, que es cuando inicia un proceso, un proyecto. El específico, cuando hay un cambio, cuando hay una investigación. O el continuo, que es muy similar como los ATS, los análisis de trabajo seguro, que se ven muchos en los trabajos de alto riesgo, como adjunto a un permiso de trabajo. Entonces, son considerados también los ATS como un hiper continuo. ¿Ya? Las etapas de I+C, primero identifico, donde reconozco, observo e identifico cualquier condición, acto con potencial de daño. Me puedo hacer las siguientes preguntas. ¿Existe una fuente de daño? ¿Quién o quién puede ser dañado? ¿O cómo puede ocurrir el daño? Y en base a esas respuestas voy identificando mis peligros y riesgos. Evaluación de riesgos es un proceso posterior a la identificación que también está normado, o sea, el reglamento de la ley también lo describe como estándar, y uno se puede hacer las siguientes preguntas. ¿Qué puede suceder
con qué frecuencia puede suceder, con qué severidad puede suceder, y en los resultados, qué medidas voy a tomar. Primero, medidas preventivas y al final medidas correctivas. Tipo de riesgos pueden ser riesgos bajos o tolerables, riesgos medios o moderados, riesgos altos o riesgos críticos que son intolerables, donde la cual no se puede iniciar las actividades. ¿Ya? El riesgo, si yo voy a evaluarlo, entonces mi concepto de riesgo es, ¿qué es? Probabilidad de severidad. Entonces, ¿qué vas a evaluar? La probabilidad de severidad. La probabilidad se puede desplegar en la frecuencia de exposición del trabajador o la exposición al peligro. Ambos me pueden dar un valor de probabilidad. Y la severidad va a ser la magnitud del daño. Y también para eso hay tabla de valoración o metodologías para poder comparar. ¿Ya? Este es un ejemplo que sé que más uso para explicar en un webinar corto cómo se puede evaluar un riesgo. Miren, ven en la imagen en la parte superior una jaula con un león y una persona cuyo puesto de decisión de trabajo es darle de comer. Es su función, para eso le pagan, está en su contrato. ¿Ok? Entonces, consideremos que la probabilidad más alta de ocurrir un accidente y la severidad más alta de que esta persona, el accidente sea muy severo o mortal, va a ser 5, ¿ya? El valor máximo es 5. Y la probabilidad cero o mínima que no ocurra, o en severidad del daño, que no haya daño, va a ser 1. 5 es el extremo mayor, 1 el extremo menor. Si ustedes ven el primer escenario, empezando de arriba hacia abajo, la persona ingresa a la jaula para alimentar al león. Ok, es una actividad, está en mi ATS, está en mi procedimiento, y se puede evaluar. Cuando uno evalúa, es considerando los controles. ¿Ya? Identifico peligro y riesgo y evalúo, pero evalúo considerando los controles. Entonces, los controles en la figura de arriba, ¿habrá suficientes para evitar que se exponga a que el león se lo pueda atacar o que tenga un daño muy severo? No hay. Como no hay controles, ni siquiera un EPP, por decirlo, que es la última barrera de protección, entonces la probabilidad es muy alta, extrema, y la consecuencia, fatal. Por lo tanto, combino probabilidad de severidad, que es el concepto de riesgo, voy a tener un valor 5 por 5, 25, riesgo extremo. Aquí no miren los números, miren la analogía, ¿ya? Porque hay metodologías con valor 5, con valor 10, con valor 1. Aquí miren el término. Alta probabilidad y alta consecuencia. Siguiente figura, de arriba hacia abajo. La persona se coloca un EPP. Ah, mire, es un control. Y en realidad todos estamos obligados a usar equipos de protección personal individual en un área industrial. Todos, por REFAUL, por ley. Pero el EPP es la última barrera. Entonces, el EPP, que puede ser adecuado al riesgo, en este caso es un traje metálico, por lo que veo ahí, la probabilidad de que entre en contacto con el león, que se exponga, que lo tumbe, pues no la puedo bajar con un EPP. Pero quizás la consecuencia, el impacto, la magnitud de daño puede un poquito reducir, ¿no? Entonces, de consecuencia de 5 bajo a 4. Riesgo moderado. Lo estoy bajando, pero no me es suficiente en seguridad. Tercera imagen. La persona alimenta al león a través de un diseño, y la palabra diseño siempre recuerden que ya es un control de ingeniería, un control de tratamiento o aislamiento. Aíslas, pones una barrera dura, fuerte, mañana. El audio, por favor. Bien. Si yo aplico un control de ingeniería, una jaula, un diseño, una ingeniería, algo planificado, entonces aíslo. Entonces sí puedo bajar la probabilidad, porque no va a haber mucha exposición. Y por REFAUL, mi consecuencia va a ser menor. Entonces, ya bajo mi riesgo de extremo sin control o moderado con EPP, abajo con un control de ingeniería. Cuarta imagen, doble ingeniería, doble, doble jaula, ya con eso, o con control remoto. Con eso, pues, aísla totalmente el peligro de la persona, probabilidad cero y consecuencia cero. Y a eso se enfoca la legislación y los sistemas de gestión de seguridad, a eliminar, a aislar, a atacar la fuente, ¿ya? Esa es la razón de ser de la ley y la matriz IPC te lo permite con esta jerarquía de controles.
Recuerden que el peligro es cualquier cosa con potencial de daño, ¿no? Y lo importante es tenerlo bajo riesgo, encapsular, que no se escape, para poder entender. Determinación de controles, miren, también la legislación también describe un concepto. Es un proceso posterior a la identificación, la evaluación, pero sobre todo, toma de decisiones. Aquí la empresa, el empleador, el equipo multidisciplinario va a tomar decisiones. A ver, ¿qué vas a aplicar para afrontar ese riesgo? Capacitación suficiente, uso de arnés de seguridad, uso de andamios, prueba de explosividad, EPPs, capacitación, charla. Ya se hace un plan de acción. ¿Ya? Lo que sí, hay una jerarquía de controles. Tenemos que siempre enfocarnos a tener controles de eliminar, atacar la fuente, son barreras duras, o controles de sustitución, es decir, usar un producto de limpieza, por ejemplo, que sea quizás tóxico, pero limpia el sarro, limpia el óxido, pero quizás su componente de composición es muy peligrosa para la persona, pero puedo reemplazarlo por otro producto que también tiene la misma función de limpiar, pero ecológico, menos peligroso. Ese es un control de sustitución. Prácticamente lo eliminas. Si no se puede, controles de ingeniería, tratamiento, aislamiento, y aquí donde a veces con el usuario, el operativo, ingeniería, tenemos que estar de seguridad siempre ahí, ¿no? En conjunto, ¿no? Busquemos esos controles. No puedes eliminarlo, es inherente. Sustituir. No puedes sustituirlo, ingeniería. Porque los otros controles que están abajo, administración y EPP, ya es por default, o sea, es obligatorio. O sea, nadie puede elaborar en una empresa si no tiene un EPP, en un área industrial. O nadie puede elaborar en una empresa si no tiene un procedimiento. Entonces son controles ya obligatorios, pero son barreras blandas, ¿ya? Las barreras duras atacan a la fuente y las barreras blandas atacan al entorno y al receptor, a la persona. ¿Ok? Aquí, pregunta de examen, quienes hablan también entrevistados postulantes, becados o candidatos, pues personas que me llevan una diploma de seguridad, un diplomado, pues yo les pregunto, ¿no? Explícame la jerarquía de controles, mínimo el primer orden y el último orden. Si no saben esta jerarquía, entonces no han llevado un diplomado. Es muy importante la jerarquía de controles, ¿no? ¿Ya? Este es lo mismo, ¿no? Pareció el anterior, controles de eliminar, sustituir, ingeniería, administrativo y EPPs. El cuarto paso ya es el seguimiento de los controles, la implementación de eficacia de los controles. Quinto es la gestión de cambio. Ante un cambio tenemos que estar preparados para volver a revisar el IPRC. Y es por eso que la ley, en su artículo 57, establece que mínimo una vez en el año el IPRC debe ser actualizado. Ojo, mínimo. Pero sin embargo, si en tu proceso o en tu área de trabajo ha habido algún cambio, ha habido un accidente, un incidente, ese IPR debe ser revisado, actualizado. O sea, cuando dice mínimo un año es cuando no ocurrió nada, no había un cambio, un accidente o un incidente. Pero si ha habido un cambio o un accidente o un incidente, el IPR debe ser actualizado. Ese es por norma. ¿Ya? Eso también es importante. La ley en realidad es muy extensa, el reglamento es muy extenso, pero son temas muy relevantes en IPRC y por eso creo conveniente colocarlos aquí. Igual voy a compartir como información complementaria la legislación y la guía de metodologías. ¿Ya? Y aquí entramos a una metodología, una recomendada es del Ministerio de Trabajo, que fue aprobada en el 2013, una resolución ministerial que en realidad para mí es la Biblia de todo supervisor de seguridad, porque esta RM establece formatos, registros, guías, checklists para diagnósticos, para implementar seguridad, formato de asistencia, formato de investigación. En realidad, ni para qué tener consultor en esta parte, ¿no? Porque te da toda la formatería, esta resolución ministerial, ¿ya? También la estoy compartiendo en el link para poder tengan como IN, ¿ya? Esta resolución ministerial, que es casi como 180 hojas, creo, tiene una guía básica sobre el sistema de seguridad. Y dentro de esa guía menciona 3 metodologías. Ahorita solamente voy a dar ejemplo de una metodología. Solamente una porque el tiempo es corto, pero en realidad es bastante información que tiene esta resolución ministerial. Esta guía básica pues permite la identificación de riesgos, la evaluación, las medidas de control, siempre relacionados con la parte laboral, ¿no? ¿Qué se debe tener en cuenta en esta guía básica? Pues que el estudio sea completo,
se debe elegir una metodología, debe estar adecuado al proceso, a la planta, ¿no? Y también va a depender de factores humanos, de trabajo o del entorno laboral. ¿Ya? Esta es una tablita que puedo yo evaluar siempre. Si evalúo riesgo, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar probabilidad y severidad. Entonces, esta tabla, muy buena pregunta, Luis. Realizar un IPC en una labor de reforestación, ¿puede explicarnos, enseñarnos? Si lo puede explicar, no sé si me da tiempo, pero sí lo puede explicar. Miren, lo vamos a explicar con este ejemplo, ¿ya? Esta es una tabla para poder elaborar un IPC. Tú la puedes usar en el proceso de reforestación, no hay problema. Y esa tablita te va a dar pautas para valorar la probabilidad según su número de personas expuestas, según los procedimientos que tenga la empresa, según su capacitación y según su frecuencia de exposición. 4 parámetros para poder sincerar un valor de probabilidad. Y el otro es la magnitud del daño, la severidad. ¿Qué tan consecuente puede ser? Si es mortal, lesión incapacitante, lesión leve, lesión grave o sin ningún daño. ¿Ya? Esta es una tabla como referencia para poder valorar probabilidad y severidad. Con esta tabla, esta tablita, puede ser el siguiente ejemplo. El audio, el audio. Para desarrollar un hiper de reforestación, de actividades críticas, de soldadura, de almacenamiento, cualquier tipo de proceso, siempre es importante conocer procedimiento, estimado. ¿Por qué? Porque si mi per se tengo que identificar peligros por actividad, entonces yo necesito conocer las actividades de un proceso. Y las actividades de un proceso nacen de un procedimiento. Así sea mano escrita, mano alzada, pero tienes que tener un procedimiento, una secuencia de pasos o un flujograma, por último, para que puedas describir todas tus actividades. En este proceso, como ejemplo, en Stibel Contenedores, en nuestra región portuaria X, hay una serie de actividades. Revisión de los equipos, arrumaje, abordar, enganchar, virado, trincado, virado, trabajo en cubierta, subir, bajar la grúa y manejo de carga peligrosa. Como 9 actividades. El IPC se hace por actividad. Entonces, primer paso, tienes que conocer la actividad de reforestación, y en este caso, como este ejemplo, estoy mapeando la actividad número 1, revisión de los equipos. Y tú identificas, ¿qué pueden haber? Puede haber radiación solar, puede haber pisos rebaladizos, puede haber falta de orden y limpieza, zanjas abiertas, en fin, una serie de peligros que se van a identificar en el campo, no desde oficina, no de gabinete, sino en el campo. Ya. Por cada peligro yo puedo identificar su riesgo. Oye, ¿qué pasa si me expongo a pisos húmedos resbaladizos? Ah, mira, en un muelle te puedes caer al mar, te puedes caer en la plataforma. ¿Y qué pasa si me caigo? Ah, mira, puedes tener heridas, fracturas. Tú vas haciendo preguntas y las respuestas las vas describiendo en tu riesgo. Oye, ¿qué pasa si el muelle está en mal estado, con grietas, huecos, etcétera? Oye, mira, puede haber caídas al mismo nivel. ¿Y qué pasa si me caigo al mismo nivel? Puedes tener golpes, fracturas. Esa es una forma de elaborar un IPC, ¿no? Haciendo preguntas y respuestas. Aquí solamente estoy identificando tareas o actividades, peligros y riesgos, controles existentes y quizás por ahí un responsable porque es lo control que tengo en el planta. Un control existente puede ser la inducción, charla 5 minutos, charla en orden y limpieza, tu checklist, tu inspección, o quizás un procedimiento escrito que tenga la empresa, o un manual por último. Pero la empresa siempre tiene un control. Cualquier empresa tiene un control. Por ejemplo, ingreso personal. Cualquier persona ingresa a una empresa, no, tiene que tener su DNI, su STR Salud Pensión, su ficha, su inducción. Es un control. Que no sea mucho, pero es un control. Otro, hoy vas a transitar en vehículo. Ah, mira, el vehículo tiene su inspección técnica vehicular, el señor tiene su brevete, tiene su SOA y todo el equipamiento está en buen estado. Es un control. Siempre la empresa tiene un control, pero tenemos que ver qué controles tiene y en base a ello, estimados, se hace la evaluación. Si mis controles son mayormente EPPs y administrativos, la probabilidad siempre va a ser alta.
me va a resultar alto el riesgo y tengo que atacar a bajar esa probabilidad. ¿Qué pasaría? Aquí en este ejemplo hago la segunda línea. Estar expuesto a un montacargas sin inspección preventiva. Oye, estar expuesto a ello te puede causar, si estás expuesto a una línea de fuego, como se dice, un trabajo de izaje, entonces te puede ocasionar muerte, o sea, la consecuencia más grave. ¿Y qué controles tiene la empresa? Mira, la empresa tiene controles de permiso de trabajo de izaje. Ok, permiso de trabajo en altura. Ok, está bien, es lo que tiene la empresa. Pero es un control administrativo. O sea, no me va a asegurar que el sistema de lingas, el sistema de izaje, el sistema de montacargas, en cualquier momento se caiga. Entonces, ahí mi probabilidad y mi severidad van a ser altos y quizás el valor va a ser aquí significativo en la segunda línea. Y cuando es significativo mi riesgo, necesito aplicar controles adicionales. ¿Ya? Este es el IPRC más sencillo que pueden hacer. Si me hablas ahí de reforestación, yo primero tengo que conocer las actividades de reforestación. ¿Cómo empiezo? Traslado de personal, traslado de materiales, movimiento de tierras o de frente a la reforestación. Entonces tengo que ver las etapas. Y por etapa, identificas condiciones, fuentes o actos con potenciales de daño y relacionas. ¿Qué pasa si me expongo a esto? ¿Es probable esto? Riesgo. Ahí está consecuencia, riesgo. ¿Y qué control tiene la empresa? Ah, mira, la empresa tiene señalización, tiene supervisión, tiene monitoreo, ok. Y si no tiene nada, pues se colocará no se tiene nada. ¿Por qué? Porque cuando evalúe riesgo, va a depender de los controles existentes, sincerar el valor de riesgo para aplicar controles adicionales. Porque si yo coloco controles existentes como que son los que desearía tener, entonces va a ser un riesgo oculto y en cualquier momento no voy a aplicar, bueno, no voy a aplicar controles adicionales y cuando suceda el accidente te van a auditar y te van a decir, oye, pero tú decías que tenías un control de inspección. No, no lo tenía. ¿Por qué lo pusiste como asistente? Entonces, la columna control existente tiene que ser sincerada, sincerada. Bien, creo resumir, en realidad esta herramienta IPRC es muy extensa, hay muchas metodologías, pero esta es la metodología más puntual. El día de hoy en este webinar sobre una metodología, primero, identificas, segundo, evalúas y tercero, controlas. Si los controles no son suficientes, controles adicionales. No sé si tienen aquí una pregunta sobre este webinar. Pasé por el tiempo, eran 40 minutos. Bien, estimados participantes, si gustan, por favor pueden aprovechar en hacer las consultas necesarias al ingeniero Henry. Ya estamos ya a puertas de cerrar y terminar esta sesión, este seminario web. Entonces, estamos a la espera de cualquier consulta o duda que ustedes tengan. Quedamos atentos. Estoy compartiendo ahí la diapositiva. Buenas noches. Si puedo hacer una consulta en relación al cronograma de clases, si me permite. Sí, sí, claro. Ya, quería saber exactamente qué días de la semana va a ser las sesiones, cuál va a ser realmente el horario y cuántas sesiones se tiene programado, ¿no? Bien, bueno, esta pregunta te la voy a responder quien te habla, el ingeniero Hugo Bedón. El día de mañana estamos iniciando, y para todos que están presentes acá en este seminario, para todos el día de mañana estamos iniciando ya el diploma, la primera sesión del diploma de especialización profesional en trabajos de alto riesgo. Justamente, permítame, acá el ingeniero Henry Parihuana está compartiendo todo el paquete adicional, material didáctico, plantillas, que corresponde justamente el material adicional educativo que, de este seminario web, que son realmente pues herramientas que van a formar parte de la gestión de riesgos que se aplica en el IPRC continuo. Como mencionaba, el día de mañana estamos iniciando ya este diploma de especialización profesional. Vamos a trabajarlo de los días martes y los días jueves. En este caso, perdón, los lunes, miércoles y viernes. El día de mañana estamos iniciando miércoles 15 de 7 a 8:30 de la noche. Este diploma va a contar con 5 sesiones
y son de acceso totalmente libre. Una vez terminado este diploma, pues ustedes de manera opcional pueden tener el acceso al paquete de acreditación con un descuento promocional en la primera semana del 85% de descuento. Bien, confío en que haya respondido a tu pregunta y si hay alguna consulta adicional, pues no duden en hacerlo. Bien, ahí justo compartí una respuesta. ¿Quién elabora un hiper en un hospital? En realidad, el hiper es multidisciplinario. No solamente lo elabora seguridad, sino es liderado por el dueño de área para liderazgo, es seguridad le da el soporte y especialistas según el proceso. Por ejemplo, si es un hiper de mantenimiento de una bomba, entonces usuario, operativo, seguridad y mantenimiento. Si es un tema también que requiere salud ocupacional, el área médica. Siempre es multidisciplinario. Nunca es individual. Si lo hace una sola persona, no es un buen hiper. Siempre tiene que ser multidisciplinario. ¿Ya? Ok. ¿Cuánto realiza los pasos en cuanto a la línea de base y en cuanto a la actividad de reforestación se podrá comunicar con usted como guía? Bueno, se podrán comunicar conmigo, pues, sí, pero sería después del diploma, porque mañana tengo diplomas, o quizás se puede convocar, quizás hubo después más adelante, pues bueno, no sé, un curso extensivo de per se, ¿no? Pero ahí lo vamos viendo, ahí lo vamos viendo, ¿ya? Sí, claro que sí, ingeniero. Igual, digamos que reforzando lo que usted menciona, Luis, yo te invito a formar parte de este diploma de especialización el día de mañana y bueno, a unirte al grupo que he compartido el enlace. En cuanto ahí podamos interactuar, más he compartido también mi número de teléfono para que cualquier duda o consulta o asesoría durante este diploma podamos hacerlo de manera inmediata con mi persona y articuladamente pues con el ingeniero Henry Parihuán. Ok, bueno, esto sería todo. Muchas gracias, ingeniero Henry. Que tenga muy buenas tardes. Gracias por sus enseñanzas el día de hoy. Y los esperamos el día de mañana a las 7 de la noche en punto para iniciar con la primera sesión del diploma de especialización en supervisión de trabajos de alto riesgo. Elevate Perú se enorgullece de brindar educación de calidad con acceso libre a todos los profesionales del Perú y también de manera internacional. Ya tenemos más de 1.000 alumnos graduados en nuestro instituto y nos sentimos bastante orgullosos de que formemos parte de este proceso de cambio y darle oportunidades aún mucho más a los profesionales que están buscando siempre superarse día a día. Muchas gracias. Iván, sí, definitivamente mañana a las 7 en punto de la noche estamos iniciando la primera sesión del diploma. Muchas gracias, ingeniero Henry. Que tenga buena tarde. Gracias Hugo, gracias a todos. Un abrazo. Gracias, nos vemos mañana, Dios mediante. 7 de la noche, 7 de la noche. Iván, 7 de la noche mañana. Gracias, buenas noches. Hasta mañana. Gracias, Luis.